nuestro servicio especial, celebrar los papás una semana después, pero voy a empezar con dos historias sobre papás. En la sala de espera había 3 padres jóvenes. Primero le dijeron que su esposa había dado a luz a gemelos. Quedó asombrado y dijo, trabajo en la tienda de 2 hermanos. Más tarde, la enfermera salió y dejó al segundo hombre, felicidades, eres padre de trillizos. Él dijo, eso es asombroso, trabajo en la tienda de 3B. Bueno, bonito y barato. El hombre que estaba a su lado se desmayó. Cuando despertó le preguntaron, ¿qué pasó? Él dijo, trabajo para 7-Up. Después de traer a su casa su primer bebé del hospital, la esposa le sugirió a su esposa que intentara cambiar pañales. Dice, estoy ocupado. Cambiaré el siguiente. La siguiente vez que el bebé se mojó, le preguntó si estaba listo para aprender a cambiar pañales. Él le miró desconcertado y finalmente dijo, no me refiero al próximo pañal, sino al próximo bebé. Entonces, oficialmente, domingo pasado fue el día de padre, pero decidimos celebrarlo hoy para contar con la asistencia de todos ustedes. Y muchas felicidades a los papás. Y hoy vamos a ver la historia de un padre en la Biblia. Lo encontramos en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. La misma historia se encuentra con detalles diferentes en Mateo 9 y Marcos 8. Marcos 5, perdón. Si encontramos en los 3 evangelios, debe ser algo importante a nuestro aprendizaje. En el pasaje que vamos a leer, se desarrollan 2 eventos intercalados, pero no nos vamos a concentrar nada más en uno hoy. Entonces vamos a ver Lucas 8, 41 y 42 para empezar. Lucas 8, versículo 41 y 42. Gracias a Dios que es la primera vez que puedo estar parado, predicando, y gracias a Dios que está progresando mi recuperación. Entonces dice, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese pasaje. Y pido, Señor, que podamos aprender, Señor, de tu palabra y este Padre Jairo, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, al estudiar este pasaje, vamos a distinguir 4 acciones fundamentales que se esperan de un papá que cree en Jesús. Entonces, la historia empieza. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, hasta ahí. El padre de nuestra historia se llamaba Jairo. Y es interesante que en el texto no aparecen 2 palabras. He aquí. Se traducen en la Reina Valera, dice antigua, 1602, y Reina Valera actualizada de 2015. Pero no en la Reina Valera que usamos en 1960. Con esas 2 palabras, en el versículo 41, empezaría, entonces, he aquí, vino un varón llamado Jairo.
es significativo porque las palabras he aquí llaman la atención a lo que sigue el texto. Nos dice, pon atención a lo que sigue. Ahora, ¿qué es tan importante con esas palabras he aquí? John MacArthur dice, el texto griego incluye la palabra idou, significa ver, he aquí, mirar, que señala que su aparición de Jairo fue algo inesperado o sorprendente. Como principal de la sinagoga, era un líder respetado, inmerso en el Antiguo Testamento y devoto de la religión del judaísmo. Era uno de los encargados de supervisar todas las actividades de la sinagoga, como pastores o líderes aquí. Punto central de la vida religiosa judía en su ciudad. Jairo era una figura destacada de la vida del establecimiento religioso de Capernaum. Capernaum era como la base de operaciones para el ministerio de Jesús en Galilea, una región en Israel donde se encontraba Nazaret, donde Cristo creció. Y MacArthur continúa. La sinagoga estaba relacionada con el judaísmo nacional, que estaba principalmente en manos de fariseos y escribas que eran hostiles a Jesús y buscaban destruirlo. Entonces, tenemos una persona encargada de una sinagoga en Capernaum. En general, todos los principales de las sinagogas estaban en contra de Jesús. Querían matarlo por varias razones. BlueLetterBible.org tiene algunos aquí. Dice, Jesús declarar ser el esperado Mesías. Y su autoridad estaba por encima de las autoridades de los encargados de las sinagogas. Los líderes religiosos no creían su declaración de ser el Mesías y se enojaron contra otros judíos que sí la creían. También sanaba siempre, no sé si se acuerdan, en el día de reposo. En la sinagoga no permitieron hacer nada en el día de reposo. Jesús andaba con pecadores y recaudadores de impuestos. Como equivalente, ellos piensan como ladrones. Y por su arrogancia, los fariseos se consideraban demasiado buenos para andar con este tipo de personas. 4. Amenazó sus prácticas religiosas cuando limpió el templo en 2 ocasiones. Tocó las mesas de sus cambistas y todo. Dijeron que su poder para sanar y hacer milagros venía de Satanás. Entonces, por todas esas cosas, los líderes religiosos en las sinagogas querían destruir a Jesús. Entonces, vamos a ver lo que hizo Jairo. Y fue extraordinario. Versículo 41. Entonces, he aquí, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Paramos ahí. Jairo muestra una actitud de humildad y se postra a los pies de Jesús. Imagínense, el encargado de la sinagoga, con su posición tan alta entre los judíos, de repente cae a los pies de Jesús en reverencia y honor a él. No le importaba que un montón de gente estuviera alrededor y fueran testigos de su acción. Tal vez su posición en la sinagoga estaría en riesgo al haber dado honor a Jesús, a quien los fariseos no consideraban para nada digno de honra. Hubo otros fariseos o líderes religiosos que siguieron a Jesús o lo buscaban, pero en secreto. Por ejemplo,
Nicodemo, un fariseo que lleva a hablar con Jesús, pero lo hizo en la noche para que nadie lo viera. ¿Se acuerdan de él? En Juan capítulo 3, los versículos 1 y 2. Y dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ya tenemos a Nicodemo que llegó a Jesús en la noche. Hay otro seguidor secreto de Jesús. En Juan 19, 38. En Juan 19. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Entonces tenemos Nicodemo, tenemos José de Arimatea, pero Jairo fue en medio de la multitud, se humilló, se postró ante los pies de Jesús sin vergüenza y sin temor. No le importaba si esto le iba a meter en problemas con los otros principales de las sinagogas, ni con los fariseos. Entonces, papás, si observamos el ejemplo de Jairo como papá, encontramos la primera acción de un buen padre. Es uno que pone su fe en Cristo y no se avergüence de él. En casa y fuera de ella es conocido por ser un verdadero seguidor de Jesús. Uno que vive rendido a los pies de Cristo. Qué diferente serían las familias si cada padre viviera así, rendido a Cristo. ¿Creen? Papás, ¿siguen a Jesús sin vergüenza y sin temor? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres un seguidor de Cristo? ¿O eres un seguidor en secreto? ¿No quieres que las personas sepan que eres un cristiano porque pueden burlarse de ti? Y puede pasar. Pero si somos hijos de Dios, debemos nuestras vidas para que el mundo sepa que somos hijos de Dios y no avergonzamos de Él. Ahora, vamos a ver qué más hizo Jairo cuando se postró a los pies de Jesús. Versículo 41, 50, sigue. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Pues la palabra rogaba tiene la idea de insistir a alguien a tomar acción sobre un asunto. Insistir a alguien a tomar acción sobre un asunto. Estaba insistiendo a Jesús que entrara en su casa porque había un asunto a tratar. Imagínense, un hombre tan conocido en la comunidad, rogando en medio de la multitud que Jesús entrara en su casa. Tal vez lo hizo con voz alta, insistiendo con desesperación. Y papás, esa es la segunda acción de un buen padre. Un buen papá sabe quién es digno de entrar en su casa porque será bueno para él y para su familia. No solo invita a pasar, le ruega que entre en su casa. ¿Has invitado a Jesús a entrar en tu casa? Puedes decir como Josué en Josué 24:15, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es el que toma iniciativa para orar en tu casa, por las comidas, por las necesidades, por la familia. Diriges a tu familia en tiempos de leer la palabra, explicar el pasaje. Hay devocionales sencillos como el pan diario que pueden ayudar con estos tiempos.
¿Dejas un ejemplo de un buen cristiano para tus hijos en casa? O ellos pueden ver cosas que no son tan adecuadas para un cristiano. Si no solo invitas, pero llevas a tu casa otro tipo de cosas que no edifican a tu familia, sino que la destruyen, debes recapacitar. Pues eres el líder de esta familia y responsable ante Dios de lo que suceda con la vida de tu esposa e hijos. Y hermanas, si en tu casa no hay un varón, esposo o padre, tú cuida de lo que entra en tu casa. Y si eres soltero, eres responsable ante Dios de lo que entra en tu vida. Lo mejor es rogar al Señor que venga a tu vida. Pues regresamos al pasaje de Jairo. Versículo 42. Porque tenía una hija única, nada más Lucas nos dice esto, como de 12 años que se estaba muriendo. Wow. No puedo imaginar cómo se sentiría Jairo. Su única hija está a punto de morir y llega a los pies de Jesús para hacerlo saber. En la costumbre judía, el día después de una niña que cumple 12 años, ya se considera una mujer de verdad. También con los varones del niño que cumple 13 años, se considera un hombre de verdad. Y leemos un detalle solamente en Marcos 5:23 dice, y le rogaba, aquí dice mucho, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, dando sus últimos respiros. Pero dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo sabía Jairo que Jesús podía salvar a su hija que está muriendo? Pues es posible que se hubiera enterado de otras sanidades que Jesús había hecho en Capernaum. En Lucas capítulo 4, y eso me asombra cuando leo esto. Versículo 33. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. En una sinagoga, como hoy, una persona endemoniada. Y Jesús lo sanó, esa persona que estaba en la sinagoga. Y dice, versículo 37, Lucas 4:37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces estoy seguro de que las noticias corrieron por todas las sinagogas alrededor y Jairo lo había escuchado. También, en el mismo pasaje, en capítulo 4, Jesús sanó la suegra de Pedro de una fiebre. En los versículos 38-39 y versículo 14, Lucas 4:14, dice, a ponerse al sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, todas estas sanaciones se llevaron a cabo en Capernaum. Es muy probable que él había escuchado. Ya que su hija está a punto de morir, llega a los pies de Jesús y lo ruega que llegue a su casa para sanarla. Y termina el versículo 42. Lucas 8:42. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Es increíble que Jairo pudo llegar a los pies de Jesús con tanta gente. Tal vez le ayudó que le reconocieron como el principal de la sinagoga. Lo que sea, ya está en camino, pero había mucha gente y fue difícil avanzar.
aquí es donde se detiene el camino a la casa de Jairo, porque había una mujer en la multitud que sufría de flujo de sangre por 12 años, la misma edad de su hija, 12 años. Y se acuerdan de que la mujer nada más tocó la borde de su manto y fue sanada. En Lucas 8:44 dice, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella había ido con todos los doctores, ya gastó todo su dinero y nadie puede curar. Y Jesús nada más tocando el borde de su manto, sanó. Y Jesús sintió el poder que salió de él para sanarla. Y preguntó quién había tocado su manto. Cuando ella confesó, Jesús le dijo en Lucas 8:48, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces el texto no nos dice, pero podemos imaginar que Jairo estaba muy ansioso de que continuaran avanzando a su casa. Su hija estaba a punto de morir y sabía que Jesús podía salvarla. Pero con esta demora, y como la gente sabía que era un principal de la sinagoga, tal vez estaba tratando de estar calmado. Pero dentro estaba diciendo, vámonos, vámonos, mi hija está muriendo. Solo Dios sabe su reacción en este tiempo de espera. Y solo Dios sabe por qué nos tiene esperando en varios asuntos mientras otros se atraviesan. ¿Te has pasado? ¿O está pasando ahorita? ¿Cuántos han pensado en que hemos esperado demasiado tiempo para el asunto de la demolición, la reconstrucción? Parece que ya va avanzando y surge otra cosa. Una de las cosas que aprendimos en la vida cristiana es esperar en el Señor. No es sencillo si vemos las cosas conforme a nuestra lógica, pero es excelente cuando lo vemos según sus propósitos, que siempre son buenos. Y sabemos que Dios siempre actúa en su tiempo y no en el de nosotros. ¿Se acuerdan cuando resucitó a Lázaro de la muerte? Cuando recibió las noticias que Lázaro estaba enfermo, esperó 2 días antes de empezar su viaje a su casa. Y cuando llegó ya había muerto desde hace 4 días. Pero después de resucitar a Lázaro, en Juan capítulo 11, Juan 11:45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces Jesús tenía un propósito en llegar 4 días después de la muerte de Lázaro. También tuvo un propósito para detenerse en este momento, descubrir quién tocó su manto y fue sanada. Porque ya sabía quién tocó su manto. Sin embargo, ella no solo necesitaba ser sanada, sino que necesitaba encontrarse directamente con Jesús. Mientras todo este tiempo está pasando, llega una noticia devastadora. Lucas 8, versículo 49. Dice, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En Marcos 5:35 nos dice, vinieron. Más de una persona llegó con la noticia tan horrible que la hija de Jairo ya había muerto. Qué dolor en el corazón de Jairo. Pero este padre tenía fe en que Jesús puede dar vida
a su hija muerta. En Mateo nada más nos da ese detalle. Mateo 9:18. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo no dejó de molestar a Jesús, como dijeron los que llegaron con la noticia, sino que tenían fe que Jesús podía salvar a su hija. Y lo dejó en sus manos. En una ciudad se llama Naín, como 40 kilómetros de Capernaum. Leemos de otro milagro en Lucas capítulo 7. Jesús, sus discípulos y una gran multitud estaban andando en Naín y pasaba una procesión para enterrar un difunto. Y de nuevo, Lucas nos dice que fue un hijo único, ahora de una viuda. Este había muerto. Leemos capítulo 7 de Lucas, 13 a 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y a los que los llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, otro acontecimiento que este padre principal de la sinagoga pudiera haber escuchado del poder de Jesús, que le dio la esperanza que podría dar vida a su hija, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín. ¿Y qué tal que acaba de ser testigo de esta mujer sanada con un flujo de sangre por 12 años? Jairo tenía toda la razón de dejar a su hija en las manos de Jesús. Fuera de Jesús ya no había esperanza para su hija. Igual que hoy, padres, fuera de Jesús no hay un mejor lugar para tus hijos. El predicador Arlen Payne dice, necesitamos papás que dediquen a sus hijos al Señor. Papás que dirigen a sus hijos a buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Mucho como Abraham, papás que estén dispuestos a sacrificar a sus hijos en el altar del plan de Dios y no el plan de ellos. Dios tiene un plan. Jairo completamente dejó a su hija al cuidado de Dios. Y termina, que Dios nos diera papás que encomendaron a sus hijos en las manos de Dios. Entonces, papás, un papá temeroso de Dios encomienda a sus hijos en las manos de Dios. Entonces, que encomiendan a sus hijos en las manos de Dios, para que Él los proteja y los guíe en el camino que Él quiere para ellos, no en el camino que tú quieres que vayan. Es tan importante para ti la paternidad, la responsabilidad que Dios te dio para que permanentemente encomiendes a tus hijos a Él. Tal vez está perdiendo la esperanza porque parece que tu hijo no tiene remedio. Jesús tiene el poder para levantarlo y transformar su vida. Entonces Jesús en la historia no estaba distraído por el acontecimiento de la mujer con flujo de sangre, ni siquiera por la multitud que lo oprimía. Seguimos en la historia en Lucas 8, versículo 50. Oyéndolo Jesús, o sea, las noticias de la muerte de la hija que le dieron a Jairo, le respondió, no temas. Hasta ahí. Entonces este padre tenía miedo y con razón. Su única hija acaba de morir.
No es tan fácil de deshacernos de miedo, ¿verdad? Nada más hay una manera, es creer que Dios tiene control de la situación en la que te encuentras. Entonces, Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Charles Spurgeon dice, cree solamente. ¿Qué profundidad hay en esas dos palabras? Cree solamente. Ah, Señor, debería ser lo más fácil del mundo creerte, porque eres tan veraz. Tú cumples todas las promesas que nos has hecho. Y sin embargo, a veces cuando estamos a oscuras y cuando las circunstancias se vuelven contrarias a nosotros, es difícil de creer, pero no está la dureza de nuestro propio corazón. Cree solamente, cristiano. ¿Cuál es tu problema esta mañana? ¿Cuál es tu prueba? Cree solamente y dejas que tu humilde fe arroje tus cargas sobre tu Dios. Primero de Pedro 5 y versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús le dijo que nada más tenía que creer que su hija podía ser salva, vivir aunque estaba muerta. Papás, tu hijo o hija están vivos pero esclavizados por el pecado. Un buen padre confía en Dios. Cree solamente. Su situación se ha vuelto una carga insoportable, de qué manera que te tiene triste, desesperado. Echa tu carga sobre Él. Sé fiel, confía, porque Dios es fiel. Un canto que cantamos de vez en cuando, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente todo el tiempo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiamos en nuestro Dios porque Él es nuestra fortaleza. Jairo creyó las palabras de Jesús. Y finalmente ya llegan a la casa en versículo 51. Lucas 8, 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Esta es la primera vez que leemos de los 3 discípulos que Jesús había escogido para tener una relación más íntima con él. También llevó solamente a Pedro, Jacobo y Juan con él en el monte de transfiguración. Y en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su muerte, cuando se quedaron dormidos mientras Jesús estaba orando en agonía. Nadie más, ellos 3. Los papás de la niña entraron con Jesús a la casa de Jairo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero ya había empezado el velorio por la niña. Los judíos contrataban personas profesionales para ir a lamentar, llorar y tocar instrumentos durante los velorios. Aún los más pobres. La casa de Jairo, que tenía dinero, probablemente contrató varias personas y causaban un escándalo. En Mateo nos da ese detalle. 9:23. Mateo 9:23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía que alboroto
En el versículo siguiente, Jesús les dijo que salieron de ahí. Y seguimos en Lucas 8, versículos 52 y 53. Y los profesionales lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él, Jesús, dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, o sea, riéndose en su cara, sabiendo que estaba muerta. Jesús le dijo lo mismo de Lázaro, que dormía. Y una manera de hablar de la muerte. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 11, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos entendían que nada más estaba enfermo y Jesús tuvo que decirles directamente en versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, seguimos en versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. El apóstol Pedro vio esto, hizo las mismas palabras en Hechos 9. Una discípula de Jesús se llama Tabita. Se enfermó y murió. Algunos otros discípulos mandaron por Pedro y él llegó. También había empezado el velorio y leemos en Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, ¿qué hizo Jesús? Sacó a todos. Pedro se puso de rodillas y oró, moviéndose el cuerpo, Jesús dijo, muchacha, levántate. Pedro dice, Tabita, levántate. Pues vamos a ver lo que pasó con la hija de Jairo. Entonces su espíritu volvió. En el caso de Tabita dice, y ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces la hija de Jairo y Tabita resucitaron de la muerte. Y vamos a analizar la frase en versículo 55. Entonces su espíritu volvió. Todos tenemos un cuerpo y un espíritu. Cuando muramos, nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. Pero nuestros espíritus van a uno de dos lugares, el cielo o el infierno. Pablo escribió en 2 de Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestros cuerpos no son presentes al Señor en el momento que muramos. Nada más nuestro espíritu. Gotquestions.org dice. Estar ausente del cuerpo de uno simplemente significa morir. Porque al morir, el espíritu se separa del cuerpo y se muda a su morada eterna. Ya sea el cielo con el Señor o el infierno separado de Dios por la eternidad. Cuando un creyente nacido de nuevo muere, su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Ahí el alma espera conscientemente la resurrección del cuerpo. Entonces, si has puesto tu fe en Jesucristo y mueres, tu espíritu, que nunca muere, va inmediatamente al cielo hasta que Jesús venga en el arrebatamiento de la iglesia. Tu cuerpo va a ser resucitado y reunido con tu espíritu. Y tu cuerpo va a ser transformado para ver apto el ambiente de la nueva Jerusalén que vimos en Apocalipsis, donde vas a vivir por la eternidad en la presencia de Dios y Jesucristo. Pero si nunca has puesto tu fe en Jesús y mueres, tu espíritu va al infierno en un lugar de tormento hasta que sea reunido con tu cuerpo en el día de juicio
para recibir tu castigo eterno en el lago de fuego por la eternidad. Y vemos un ejemplo de esto con el mendigo Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. En Lucas 16, versículo 22, dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante que no dice que Lázaro fue sepultado. Los estudiosos creen que porque fue un mendigo, que no tenía a nadie para enterrarlo. Creen que nada más llevaron el cuerpo al lugar donde constantemente quemaban basura. En ese lugar eran arrojados los cuerpos de los no identificados. Qué triste. Pero llegó su espíritu al cielo, dice el seno de Abraham. Y quién sabe cuánto gastaron en el velorio y entierro del hombre rico. Mucho como los mejores lamentadores profesionales. El mejor ataúd. Pero vamos a ver dónde fue cuando murió. Versículos 23, 24. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, vemos los dos lugares donde van los espíritus cuando una persona muere. El seno de Abraham, tormenta de decir, el cielo, y el Hades, infierno, un lugar de tormento. En el pasaje no sabemos dónde estaba el espíritu de la niña. Tormento en el infierno, en el cielo, en la presencia del Señor. Pero sabemos que el espíritu volvió de donde estaba y resucitó de la muerte. Y seguimos leyendo. Lucas 8, 55. Y inmediatamente se levantó. Marcos 5 dice, y andaba. Rápidamente Jesús hizo sus milagros. No tuvieron que esperar a ver si iba a revivir. Fue resucitada inmediatamente. Se levantó y andaba. Y termina el versículo 55. Y él mandó que se le diese de comer. PreceptAustin.org dice, él mandó. Habla de su autoridad como Señor. Que se le diese de comer. Habla de la ternura y la compasión de Jesús por toda la persona. Eso también indicaría claramente que ella estaba viva y tenía un cuerpo real y no era un fantasma. Y usa una referencia de cuando Jesús comió pescado en su aparición a los discípulos después de su resurrección. Terminamos con el versículo 56. Y sus padres estaban atónitos, sin duda. Significa que estaban fuera de sí. Tenía tanto miedo por testiguar tanto poder que Jesús exhibió por este milagro. Y termina, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hay varias interpretaciones de la razón por la que Jesús mandó a no decir a otros lo que pasó. Uno nada más es para que los padres pudieran simplemente disfrutar de su tiempo con su hija resucitada. Pero de todos modos, en Mateo, al terminar esa historia, en Mateo 9, dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra.
La noticia se divulgó por sí misma con toda la multitud presente. Entonces, papás, siguen a Jesús sin vergüenza, sin temor. Viven postrados a sus pies. Han invitado a Jesús a entrar en su casa y bendecir a su familia. Encomienden a sus hijos en las manos de Dios. Tu hijo e hija están vivos, pero esclavizados por el pecado. Confía, cree solamente y echa tu carga sobre Jesús. Tal vez no has sido un buen padre. Rectifica hoy. Asegúrate de haber pedido perdón por tus pecados, de haber creído verdaderamente en Jesús. ¿Y no has tenido cuidado correcto de tu familia? Pide perdón a Dios hoy y comiéndate al Señor para empezar a hacerlo. Como creyente en Cristo, ¿has dudado de Él? ¿Te has avergonzado de Cristo? Confiésalo al Señor y renueva tu relación con Él. El Señor da vida y es fiel a sus promesas. ¿Tú eres un fiel seguidor de Jesús? Esas acciones de Jairo corresponden no solo a los padres, sino a cada creyente. Meditemos en nuestra condición delante del Señor. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, porque podemos celebrar a los papás. Y gracias por ese ejemplo, Señor, que vimos de Jairo, Señor, que confió en ti, aun cuando le dieron las noticias y su hija ya murió. Gracias, Señor, que humilló ante ti, Señor, una persona con tanta responsabilidad en la ciudad. Gracias, Señor, porque tenemos esa historia para aprender de Jairo y de tu poder, Señor. Y pido, Señor, esta mañana, esta tarde ya, sea una persona aquí que no te conoce, Señor, un padre, que pueden, Señor, reconocer que son pecadores, que necesitan, Señor, perdón de sus pecados, reconociendo que tú murió en la cruz hace 2000 años por sus pecados y que puede pedir perdón por ellos. Doy gracias, Señor, por ese tiempo. Pedimos por el resto de nuestra celebración hoy. Damos gracias por todos los papás que están aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.